En este video aprenderemos las dos últimas reglas de nuestro sistema de prueba, la regla llamada prueba condicional y la regla llamada prueba indirecta. Uno de los argumentos recientes más famosos en el debate sobre el libre albedrío y el determinismo es el llamado argumento de las consecuencias del filósofo Peter Van Inwagen. Lo que pretende demostrar este argumento es que el determinismo es incompatible con el libre albedrío y la responsabilidad moral. Para entender el determinismo, imagina que retrocedemos en el tiempo hasta algún instante posterior al Big Bang. Llamemos ese instante tiempo cero o t sub cero. De acuerdo con el determinismo, dada la manera de ser del universo en t sub cero, todo lo que ocurre después de t sub cero está completamente determinado por las condiciones del universo en t sub cero y las leyes naturales. Lo que argumenta Van Inwagen es que si el determinismo es verdadero, no somos responsables de nuestros actos. Una versión simple del argumento es la siguiente. Premisa 1. Si el determinismo es verdadero, nuestros actos son consecuencias únicamente de acontecimientos del pasado remoto y de las leyes de la naturaleza. Premisa 2. Si nuestros actos son consecuencias únicamente de acontecimientos del pasado remoto y de las leyes de la naturaleza, entonces nuestros actos no dependen de nosotros. Premisa 3. Si nuestros actos no dependen de nosotros, entonces no tenemos libre albedrío. Premisa 4. Si no tenemos libre albedrío, entonces no somos responsables de nuestros actos. Conclusión, si el determinismo es verdadero, no somos responsables de nuestros actos. Evidentemente, el argumento es válido y tenemos las herramientas suficientes para demostrarlo. No solo eso, también podemos probar que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas por medio de la aplicación de nuestras 18 reglas de prueba. Sin embargo, hay una estrategia sencilla de probar este tipo de argumentos que recurre a una regla lógica que es muy importante sobre todo para las pruebas de conjeturas matemáticas. La estrategia es la siguiente. Para probar un condicional como la conclusión, si el determinismo es verdadero, no somos responsables de nuestros actos, comenzamos asumiendo su antecedente. Si a partir de las premisas del argumento más esa asunción inferimos el consecuente, habremos probado el condicional entero. Muy bien, comencemos numerando las premisas y poniéndolas una debajo de la otra. En la línea 5 asumimos el antecedente del condicional que queremos probar, es decir, asumimos que el determinismo es verdadero. Esta asunción, junto con la línea 1, nos permite inferir en la línea 6, vía modus ponens, la oración «Nuestros actos son consecuencias únicamente de acontecimientos del pasado remoto y de las leyes de la naturaleza». La línea 6, junto con la línea 2, nos permiten a su vez inferir en la línea 7, vía modus ponens, la oración «Nuestros actos no dependen de nosotros». Si ahora aplicamos modus ponens a las líneas 3 y 7, inferimos «no tenemos libre albedrío». Y si nuevamente aplicamos modus ponens a 4 y a 8, obtenemos el consecuente que buscábamos. No somos responsables de nuestros actos. Observa lo que hemos hecho. Asumiendo en 5 el antecedente del condicional que queremos probar, hemos inferido, junto con las premisas, el consecuente en 9. Como esta era la única razón por la que introdujimos la asunción 5, la desactivamos una vez que llegamos a 9 y en la línea 10 inferimos el condicional entero. Si el determinismo es verdadero, no somos responsables de nuestros actos. Ahora que ya tenemos una idea clara de la estrategia empleada, simbolicemos el argumento y probémoslo. Comenzamos construyendo el léxico. Que A sea el determinismo es verdadero, B, nuestros actos son consecuencias únicamente de acontecimientos del pasado remoto y de las leyes de la naturaleza, C, nuestros actos dependen de nosotros, D, tenemos libre albedrío y E, somos responsables de nuestros actos. Seguidamente, pasamos a simbolizar el argumento en LO de la siguiente manera. El siguiente paso consiste en poner cada premisa del argumento una debajo de la otra, numerarlas, justificarlas y colocar la conclusión a la mano derecha de la última premisa. Una vez hecho esto, empleamos la estrategia que usamos hace unos instantes, a saber, asumimos el antecedente del condicional que queremos probar. Entonces, en la línea 5 escribimos A y lo justificamos poniendo AS o asunción. Esta asunción es clave porque nos permite construir una cadena de fórmulas bien formadas aplicando únicamente modus ponens que llega a la meta deseada, el consecuente del condicional que queremos probar. Como la asunción de la línea 5 ha cumplido su función en la línea 9, la desactivamos o en términos técnicos, la descargamos. Esto es muy importante.
La línea 5 no es ni una premisa ni una consecuencia lógica de alguna premisa. Es una asunción temporal introducida con el único propósito de permitirnos inferir el consecuente del condicional deseado a partir de las premisas dadas. Por ende, concluida su labor en nuestra prueba, encerramos la asunción y toda la secuencia de fórmulas bien formadas que nos ha permitido inferir, dibujando una línea vertical. Esta línea, conocida como línea de alcance, comenzará en la asunción y terminará en 9. El propósito de esta línea es recordarnos que todas las fórmulas que aparecen a lo largo de ella dependen de la asunción y por ende no pueden ser utilizadas en la prueba fuera de la línea de alcance, es decir, no pueden ser utilizadas como si no dependieran de la asunción. Una vez que cerramos la línea de alcance debajo de 9, inferimos en la línea 10 el condicional entero, A condicional negación de E. En otras palabras, inferimos que si a las premisas del argumento les agregamos la asunción de que A es verdadera, la negación de E tendría que ser también verdadera. ¿Cómo se llama la regla que nos permite probar un condicional a partir de la asunción de su antecedente? La regla se llama prueba condicional o simplemente PC. Como su nombre sugiere, la prueba condicional es ella misma una subprueba dentro de la prueba principal que nos ocupa. Ella abarca desde la línea 5 a la línea 9. La prueba condicional sirve únicamente para inferir condicionales, ya sea que, como en nuestro ejemplo, el condicional que queramos inferir sea la conclusión misma del argumento entero, o que sea uno que necesitemos en el transcurso de una prueba en la que estemos trabajando. La aplicación de esta regla involucra los siguientes pasos. En primer lugar, identificamos el condicional que queremos inferir. En segundo lugar, asumimos su antecedente y tratamos de inferir su consecuente. En tercer lugar, trazamos una línea de alcance que comience con la asunción y termine inmediatamente debajo del consecuente deseado. A este paso de cierre de la línea de alcance se le llama descarga de la asunción. Finalmente, si logramos construir un puente de fórmulas bien formadas que una a la asunción con el consecuente deseado por medio de la aplicación exclusiva de nuestras reglas de prueba, inferiremos inmediatamente después de descargar la asunción el condicional entero que queríamos probar. La justificación de la asunción será ASPC y la del condicional entero inferido será PC seguido del numeral de la asunción guión el numeral del consecuente. En su formulación general, la prueba condicional luce así. Pasemos ahora a la última regla que incorporaremos a nuestro set de reglas de prueba. Para ver cómo funciona, consideremos un famoso argumento defendido a inicios del siglo XVIII por el filósofo irlandés George Berkeley. El argumento busca demostrar la falsedad de la tesis de que existen objetos independientemente de una mente que los piense. El argumento es el siguiente. Premisa 1. Si los objetos materiales existen, entonces los objetos materiales existen independientemente de que una mente los piense. Premisa 2. Si los objetos materiales existen independientemente de que una mente los piense, entonces es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense. Premisa 3. No es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense. Conclusión. Los objetos materiales no existen. Las premisas 1 y 2 son las menos problemáticas. La premisa 1 simplemente reformula la noción de objeto material que Berkeley quería refutar, a saber, que un objeto material es un objeto cuya existencia es independiente del pensamiento y de cualquier mente. La premisa 2 dice que si existen objetos materiales entendidos de la manera especificada, entonces es posible concebir la existencia de estos objetos. Esta premisa parece ser obvia. Para entender la idea de un objeto cuya existencia no dependa de ninguna mente, dicha idea tiene que ser concebible. La premisa 3 es la premisa controversial. Pareciera obvio que sí es concebible que un objeto material exista sin que ninguna mente lo piense. La razón por la que Berkeley cree lo contrario parece ser la siguiente. Para siquiera concebir la posibilidad de un objeto material cuya existencia sea independiente de cualquier mente, tengo que pensarlo como tal. Pero para pensarlo como existiendo independientemente de una mente, tengo que concebirlo en mi mente como existiendo independientemente de una mente. Para Berkeley, esto mostraría la dependencia de dicho objeto de una mente. El argumento merece un análisis filosófico detallado que no es nuestro objetivo ofrecer aquí. Nuestro objetivo es ilustrar una estrategia lógica poderosa para probar que la conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. La estrategia consiste en lo siguiente.
Para probar que una negación es consecuencia lógica de las premisas de un argumento válido, lo que hacemos, en primer lugar, es asumir como verdadera la oración contraria. Por ejemplo, para probar que la oración "los objetos materiales no existen" es consecuencia lógica de las premisas del argumento de Berkeley, asumimos lo contrario, a saber, que los objetos materiales existen. A continuación, intentamos inferir una contradicción a partir de esta asunción. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos por la siguiente razón. Como el objetivo de una prueba es construir una cadena de oraciones o fórmulas que preserve necesariamente la verdad, si logramos inferir una contradicción, es decir, si logramos inferir una oración o fórmula que es imposible que sea verdadera, podemos tener la seguridad de que la asunción introducida es la culpable. La asunción tiene que ser falsa. Pero entonces, si la asunción es falsa, su negación tiene que ser verdadera. En nuestro ejemplo, si la oración "los objetos materiales existen" es falsa, la oración "los objetos materiales no existen" tiene que ser verdadera. Como esto es lo que queríamos obtener, nuestra prueba ha concluido. Veamos en detalle lo que acabamos de describir. El primer paso consiste en numerar todas las premisas y ponerlas una debajo de la otra. El siguiente paso consiste en identificar la negación que queremos probar. En este caso, la negación a probar es la conclusión misma del argumento. Los objetos materiales no existen. Una vez que hemos hecho esto, comenzamos con nuestra estrategia. El primer paso es asumir la oración cuya negación queremos probar, es decir, asumimos en la línea 4, los objetos materiales existen. Luego, inferimos en las líneas 5 y 6 por modus ponens, los objetos materiales existen independientemente de que una mente los piense y es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Lo extraordinario ocurre en la línea 7. Si unimos por medio de la regla de conjunción las líneas 3 y 6, obtendremos en 7 una contradicción. Es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense y no es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense. Inferir una contradicción en medio de una prueba diseñada para preservar necesariamente la verdad es evidencia de que algo que hemos aceptado como verdadero tiene que ser rechazado. Como el argumento es válido, el único culpable de la contradicción es la asunción de la línea 4. Por lo tanto, no nos queda más remedio que rechazarla. Como el propósito de asumir 4 era precisamente inferir una contradicción que nos permita rechazarla, la asunción ha cumplido su función. Para indicar que la asunción ha cumplido su objetivo en la línea 7, trazamos una línea de alcance que comience con la asunción y termine descargándola inmediatamente después de la contradicción de la línea 7. Una vez hecho esto, inferimos en la línea 8 lo contrario a lo que habíamos asumido. Los objetos materiales no existen. Ahora que ya tenemos una idea clara de la estrategia empleada, simbolicemos el argumento en LO y probémoslo. Comenzamos construyendo el léxico, que A sea "los objetos materiales existen", B "los objetos materiales existen independientemente de que una mente los piense", y C "es concebible que los objetos materiales existan sin que ninguna mente los piense". Una vez completado el léxico, simbolizamos el argumento como sigue. El siguiente paso nos es familiar: numerar las premisas, ponerlas una debajo de la otra, justificarlas y poner la conclusión al lado derecho de la última premisa. Una vez que todas las piezas están en su sitio, comenzamos a inferir los eslabones que unen las premisas con la conclusión. Rápidamente nos percatamos que la conclusión es la negación de A. Esto quiere decir que si asumimos A e inferimos una contradicción, tendremos que rechazar la asunción e inferir automáticamente la conclusión deseada, es decir, la negación de A. Entonces, en la línea 4 escribimos nuestra asunción, A. Luego de dos aplicaciones consecutivas del modus ponens, llegamos, en la línea 7, a una contradicción, C y no C. Como lo que queríamos era precisamente obtener cualquier contradicción, trazamos la línea de alcance y descargamos la asunción en la línea 7. La línea 8 será ocupada por la conclusión buscada, la negación de A. ¿Cómo se llama la regla que nos permite probar una negación asumiendo su contraparte no negada y derivando una contradicción? La regla se llama prueba indirecta o simplemente PI. La justificación de la asunción será ASPI y la de la negación inferida será PI seguido del numeral de la asunción guión el numeral de la contradicción obtenida. La formulación general de la prueba indirecta es la siguiente.
Tanto la prueba condicional como la prueba indirecta son reglas cuya forma lógica es la de una subprueba. Ambas comienzan con una asunción y terminan descargándola una vez alcanzado el objetivo. Hay, sin embargo, ciertas restricciones sobre la noción de descarga de una asunción que debemos tener en cuenta siempre. La primera es que toda asunción que se hace en una prueba debe ser descargada en algún momento. La razón es que si no descargamos una asunción, la estamos tratando como si fuese una premisa más del argumento que queremos probar, una premisa que de hecho el argumento no tiene. Como lo que queremos es probar el argumento dado y no modificarlo a nuestro antojo, tenemos que descargar todo lo que asumimos. La segunda restricción es que una vez que se ha descargado una asunción, no podemos volver a usarla ni tampoco podemos volver a usar ningún paso que esté dentro de la línea de alcance. Los pasos derivados dentro de la línea de alcance solo sirven para los fines particulares de la PC o la PI. Una vez que han hecho su trabajo y la asunción es descargada, quedan fuera de juego. La tercera restricción es la siguiente. Podemos aplicar PC o PI secuencialmente tantas veces como queramos. También podemos anidar PCs dentro de PCs, PIs dentro de PIs, PCs dentro de PIs y PIs dentro de PCs tantas veces como queramos. Finalmente, podemos tener aplicaciones mixtas que combinen aplicaciones anidadas y secuenciales de PCs o PIs. Lo único que nunca podemos tener son aplicaciones cruzadas de PCs o PIs. Con la introducción de la prueba condicional y la prueba indirecta, hemos completado nuestro set de 20 reglas de prueba. Con estas 20 reglas podremos probar cualquier argumento válido formulable en LO. Para terminar, probemos el siguiente argumento usando cualquiera de nuestras 20 reglas. Observa que la conclusión que queremos probar es un condicional. Como el propósito de la prueba condicional es derivar condicionales, podemos inferir la conclusión por medio de la aplicación de PC. Para ello, escribimos la conclusión del argumento en la última línea de la prueba, asumimos su antecedente y buscamos inferir su consecuente. Al mismo tiempo que hacemos todo esto, trazamos una línea de alcance desde la asunción hasta el consecuente deseado. Nuestro nuevo objetivo es inferir la negación de C conjunción F. Como el propósito de la prueba indirecta es derivar negaciones, podemos inferir la negación de C conjunción F aplicando PI. Para hacerlo, asumimos la fórmula no negada, es decir, C conjunción F, y buscamos inferir una contradicción cualquiera de la forma Q y no Q. Ahora solo nos queda aplicar cualquiera de nuestras 18 reglas restantes hasta obtener una contradicción de la forma mencionada. Ponle pausa a este video e intenta terminar la prueba por tu cuenta.